En cuanto al Día del Padre, y como ha pasado también el Día de la Madre, es importante que señalar y establecer lo que significa la familia, donde existen personas con discapacidad. Cuando en la familia aparece una persona con discapacidad, nosotros conocemos muy bien que la familia, cuando tiene un hijo, cuando desde el diagnóstico comienzan a conocer y a saber que van a tener un hijo con discapacidad, comienzan a afrontar una serie de crisis, una serie de problemas, por en cuanto surgen estas situaciones, porque los padres no están preparados para este tipo de información. Y sobre todo también porque el Estado peruano tampoco está preparado para comenzar a darle un seguimiento a la familia y a prepararla para tener un hijo con discapacidad. Eso es lo que no se ve aquí en nuestro país. Y eso significa también de que hay que trabajar muchísimo y hacer mucha relevancia para encontrar estos puntos que signifiquen que la familia pueda llevar muy bien a una persona con discapacidad. Y cuando desarrollamos este tema, eso va a significar que el Estado, quiere decir ya los funcionarios públicos, para prestar este tipo de servicio, están preparados, están concientizados, están sensibilizados en el tema. Pero en nuestro país, a la falta de sensibilización y concientización, entonces no hay este tipo de servicios que se le brinden a los padres cuando conocen a través de un diagnóstico que van a tener un hijo con discapacidad. Esto desde el nacimiento. Y después, cuando la persona con discapacidad, una persona adquiere una discapacidad, fruto de un accidente, por enfermedad, ya tenemos la diabetes, una serie de secuelas, entonces también se necesita que la familia y la persona también tenga un seguimiento y una preparación para poder sostener ya el dolor en su cuerpo y cambios en su cuerpo. Esto tampoco existe, no hay. Y es casualmente porque regresamos la falta de este servicio, un Estado totalmente que no está concientizado y sensibilizado. Por eso es importante que las autoridades, los funcionarios que van a prestar servicios, conozcan sobre este tema. Porque si no conocen, se van a dedicar a otra cosa. Se van a dedicar, que no está mal, que está bien, a hacer pues apoyos personales. Quien necesita por ahí un aparato biomecánico, un pasaje para que se vaya a otro, o a la persona a atender su tratamiento médico, y una serie de situaciones que la persona con discapacidad requiere. Tantos aparatos biomecánicos, temas de salud, temas de inclusive de ortopedias, aparatos de prótesis para poder desarrollarse normalmente. Y toda esta situación solamente es un paliativo que las autoridades hoy han tomado desde hace mucho tiempo, inclusive hasta politizándolos, porque cada vez que dan algo biomecánico tiene mayor publicidad, porque se regala. Y esos son fondos del Estado, son recursos del Estado. Entonces, estamos encontrándonos con una situación totalmente adversa que no se ajusta a la realidad de cada funcionario público. Su función es otra. Su función es, casualmente, generar servicios de calidad, servicios para que presten mayores condiciones a una calidad de vida que debe tener la persona con discapacidad en el tema de salud. Y si hablamos de educación, lo mismo. Lo mismo. Hoy en día estamos viendo muchísimo por los medios de comunicación el bullying que está regresando. Imagínense una persona con discapacidad, ¿cómo soporta el bullying? Porque
antes que no apareciera este fenómeno, ya existía de un niño con inocencia de niño, por la falta de cultura de los papás, veía a un niño en una silla de ruedas o con una muleta o que tenga algún defecto en su cuerpo, comenzaba a lanzarle una serie de estereotipos o de palabras totalmente ofensivas contra el niño, sin darse cuenta que le está generando un problema psicológico a este niño para su desarrollo. Y por eso es que muchos padres que optan, los padres optan por no enviar a la escuela a los niños que tienen discapacidad, para que no sea materia de burla, para que no sufra todas las consecuencias o las cargas de los niños que comienzan a decirle y lo hacen sentir mal. ¿Por qué toma esta opción el padre de familia muchas veces? Por eso es que no se ven los niños con discapacidad en las escuelas. Porque el servicio de educación también está lejos de prestar este tipo de servicios de calidad, servicios inclusivos que tienen que ir en el tema de educación. Es importante que las autoridades, sobre todo hoy que estamos pues en una línea de política para elegir el próximo gobernador y los alcaldes provinciales y distritales, echemos una mirada. ¿Quién genera confianza como para que verdaderamente le dé calidad de vida al ciudadano? No solamente a la persona con discapacidad, sino a toda la población vulnerable. Tenemos a los niños, a los adolescentes y a los adultos mayores que no tienen un servicio que verdaderamente se sientan satisfechos de la prestación que el Estado le otorga. ¿Y por qué se exige que el Estado le otorgue? Porque para eso el ciudadano paga sus impuestos. Paga impuestos para recibir servicios del Estado. Pero sin embargo el Estado hace otras cosas, pese a que la ley, la Constitución dice, pero que está muy lejos de la realidad de lo que establece la Constitución. Por eso es que nuestro programa llega con esas condiciones de referirnos para que se conozca la realidad, cómo vive una persona con discapacidad. La familia, muchas veces, cuando tiene un hijo con discapacidad, hasta se desintegra. ¿Por qué? Porque el padre, si ve que le ha nacido un hijo con discapacidad, se aleja del hogar y deja a la madre con la carga de la familia. Y entonces se genera una situación más difícil, porque ese niño, si ha nacido con discapacidad, necesita tratamiento médico, necesita rehabilitación, necesita muchas cosas. Y si la madre no trabaja, si la madre no puede, no porque no quiere trabajar, sino porque tiene que estar al cuidado de ese niño que tiene discapacidad, ¿qué sucede? Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado. Y para eso se han creado instituciones tutelares para las personas con discapacidad. Y estas instituciones son las oficinas municipales de atención para las personas con discapacidad, que son las OMAPEC, que están en cada distrito y en cada provincia. Donde hay municipalidad, ahí hay una OMAPEC, para que casualmente vea toda esta situación
de la población cómo está y comenzar a generar programas, proyectos para toda esa brecha, cubrirla, esa gran brecha que hay, la falta de atención a la persona con discapacidad y que tiene un derecho, es un derecho, no por la misma condición que ha nacido con discapacidad, no tiene ningún derecho a tener acceso a la salud. Por el contrario, tiene mayor derecho. Esto verdaderamente se necesita que sea atendido. Así como por los gobiernos municipales, los gobiernos locales, por el gobierno regional. Y el gobierno regional tiene mayor responsabilidad porque es el ente rector de la región, donde tiene que articular con todas las oficinas de la SOMAPEX para hacer un trabajo con la finalidad de disminuir todas esas grandes brechas que tienen las personas con discapacidad. Ya son más de 12, 15 años desde que se crearon los gobiernos regionales hasta el día de hoy. Aquí en Tumbes y a nivel nacional no se ve un trabajo articulado en materia de discapacidad. Cada uno, cada municipalidad, cada provincial y distrital, con el poco presupuesto que tienen, quieren solamente, lo único que hacen es tener estas oficinas para cumplir con lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades, pero para prestación de servicios no cumplen, en absoluto. Y allí, en estas oficinas, muchas veces, ¿quiénes son los que están? Personas que, a pesar que tengan una discapacidad, que posiblemente estén ahí laborando, pero no los han capacitado, no conocen, por razones políticas, amistades, por otros motivos están allí, pero por capacidades no lo están. Y es más, no tienen una estabilidad laboral. Y como no tienen estabilidad laboral, tampoco por mucha capacidad que de repente la tengan también, no pueden hacer absolutamente nada. Porque si no están en buenas condiciones laborales, inmediatamente son cancelados, los sacan. Y eso trae mucho prejuicio.